En particular a Inés por invitarnos a estar aquí a presentar este proyecto que estamos desarrollando dentro del Centro Tecnológico Cartif. Bueno, yo soy Miguel Ángel, trabajo dentro de la División de Energía de ese Centro Tecnológico y he venido junto con mi compañero Rubén García, que es coordinador del proyecto, y bueno, cualquier cuestión que surja pues podremos discutirla después de la presentación. Y quería también dar la enhorabuena al grupo por toda la labor que está realizando, por la organización del primer congreso, en el que tuve la oportunidad de estar como asistente. Y bueno, me pareció sumamente interesante y bueno, sobre todo por la labor organizando esta serie de workshops donde creo que los resultados son claramente visibles y donde se están trabajando muchos temas interesantes de cara a ese segundo congreso, a ese segundo evento que se va a realizar. Bien, el proyecto del que os voy a hablar es el proyecto Artucities. Es un proyecto que lleva como título Renovación de espacios urbanos residenciales hacia ciudades de consumo casi nulo. Estamos hablando, por lo tanto, de un proyecto de rehabilitación con una gran componente demostrativa sobre 3 demostradores que veremos a continuación, y también con una gran parte de investigación acerca de las tecnologías que se van a aplicar sobre estos distritos sobre los que se está trabajando. Es un proyecto financiado por el 7º Programa Marco de la Comisión Europea y coordinado en este caso por Cartif, por nosotros, dentro del marco de la Smart City de Valladolid y Palencia, donde estamos desarrollando una serie de proyectos en torno a este marco para trabajar los temas de eficiencia energética, bueno, en este caso a nivel de distrito. Bien. Bueno, he estructurado la presentación, hablaremos un poco del proyecto, de los objetivos que pretendemos desarrollar, una serie de compromisos que queremos alcanzar con este proyecto, los impactos que queremos alcanzar, que también es una parte muy importante, y bueno, los demostradores, sobre todo con esa gran componente de demostración que tiene este proyecto sobre esos 3 distritos. Por ponernos un poco en el ámbito en el que nos estamos moviendo, bueno, son datos que conocemos en su mayoría. Estamos hablando de que el stock actual de edificios en la Unión Europea, en los 25 países de la Unión Europea, es de 160 millones, son responsables del 40% del consumo energético, también del 36% de las emisiones de CO2, y bueno, quizá los datos más relevantes es que tenemos una tasa de nueva construcción entre el 1 y el 1,5% y una tasa de renovación todavía muy baja, de entre el 0,2 y el 0,5%, ¿no? Entonces parece que está claro que tenemos que trabajar sobre la renovación de los edificios que existen, sobre todo de esa gran cantidad de edificios de ese stock previo a la gran crisis de la que hablaba antes Carlos, sobre donde se empezaron a trabajar estos temas de la eficiencia energética en edificación, ya que antes no se consideraban, ¿no? Por lo tanto, tenemos que trabajar en este tipo de desarrollos con esos 2 grandes objetivos, ¿no? Por una parte el ahorro energético y por otra parte reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Bien, ¿cuál es el objetivo del proyecto? El objetivo es desarrollar y demostrar una serie de estrategias que sean replicables en la medida de lo posible a otros distritos para diseñar, construir y gestionar una serie de proyectos de rehabilitación a nivel energético en esta escala, ¿no? Pasando de la escala de edificio a la escala de distrito o posteriormente a la escala de ciudad, para alcanzar distritos de consumo casi nulo. Si pensamos que es un distrito de consumo casi nulo, extrapolando lo que sería un edificio de consumo casi nulo, al final lo que tenemos que conseguir es un distrito en el que la demanda sea tan baja que podamos cubrirla con energías renovables, ¿no? Entonces, al final tenemos que trabajar claramente sobre 3 puntos. Tenemos que trabajar sobre una serie de medidas pasivas para reducir la demanda de los edificios que integren el distrito, una serie de tecnologías de energías renovables que cubran esa demanda que tiene que ser ya baja debido a las medidas que hemos aplicado, y, por supuesto, integrar dentro de una serie de redes inteligentes, ¿no? Aparecen los conceptos de Smart Grid para integrar todas estas energías renovables dentro de la red que abastecen a nuestro distrito en este caso, ¿no? Entonces, sobre esos 3 conceptos será sobre los que trabajemos dentro de este proyecto. Por ver unos datos sobre el proyecto, bueno, es un proyecto muy joven, acaba de empezar hace apenas 5 meses, por lo tanto no vamos a ver resultados, vamos a ver solo planteamientos de qué es lo que queremos desarrollar dentro de este ámbito. Es un proyecto que durará 48 meses, el presupuesto es de casi 15 millones de euros y está compuesto el consorcio por 16 socios de 6 países de la Unión Europea, 16 socios que se
dividen entre socios dedicados a temas de I+D, socios que representan a la parte industrial, a desarrollos tecnológicos, y luego otra serie de socios asociados a autoridades locales, a municipalidades que son los responsables de los demostradores sobre los que trabajamos. Y bueno, casi un tercio de los socios del proyecto son pequeñas y medianas empresas, ¿no? Lo cual es un punto bastante destacable. Este es el consorcio, como decía, está integrado por 16 socios de 6 países diferentes, asociados un poco a esos 3 demostradores sobre los que trabajamos, el demostrador de Valladolid, el de Génova y el de Kartal en Turquía. Ahí aparecen los logotipos de los diferentes socios divididos en esos 3 grupos fundamentales y bueno, que nos dedicamos en general en todo el consorcio a temas de innovación, temas de Smart Cities, temas de energía, temas ambientales y temas económicos. Cubrimos un poco esos 5 tópicos dentro de esas 3 líneas principales de desarrollo. En cuanto a los objetivos del proyecto, aquí podemos ver los 6 objetivos principales. Al final lo que queremos es desarrollar una metodología que nos permita alcanzar lo que sería un distrito de consumo casi nulo, aplicando esas medidas que hemos comentado, ¿no? Trabajando sobre esos 3 aspectos principales, sobre la integración de una serie de medidas pasivas, la integración de una serie de tecnologías de energías renovables o de tecnologías más eficientes y, por último, la integración pues, de una red de todos esos sistemas en una red que permitan abastecer al distrito. Por supuesto, tienen que ser tecnologías que sean asumibles desde el punto de vista económico, por lo tanto, la parte económica del proyecto es muy importante. Tenemos que considerar que sean tecnologías que se puedan asumir y que sean rentables. Y bueno, tecnologías muy eficientes. Luego tenemos una parte también muy importante de seguimiento de los trabajos de ejecución que se realicen en los diferentes distritos. Por supuesto, tenemos que hacer ese seguimiento muy detallado y verificar los ahorros que estamos logrando a través de la implementación de esa serie de medidas, estableciendo un plan muy riguroso de medida y verificación de ahorros basado en una serie de protocolos reconocidos. Y luego, por último, pues aparecen otros 2 elementos también muy importantes, como son la explotación y el despliegue de mercado de las soluciones que vamos a implementar o vamos a analizar, y por último una parte muy importante de difusión de resultados. Al final uno de los objetivos muy importantes de este proyecto es conseguir transmitir a los diferentes públicos qué es lo que se está desarrollando, qué objetivos, qué mejoras se pueden alcanzar a los diferentes actores que juegan un papel importante en este tipo de desarrollos. Bien, esos 6 objetivos, esas 6 líneas principales tienen estos objetivos asociados. Al final lo que tratamos es de demostrar que podemos alcanzar un distrito de consumo casi nulo aplicando esta serie de medidas, demostrándolo en este caso en 3 ciudades diferentes, en 3 distritos diferentes con distintas condiciones climáticas y más que usos, ya que estamos hablando de uso residencial, sería casi perfil de uso. O sea, dentro del uso residencial tenemos diferentes perfiles. Vamos a analizar una serie de soluciones que sean, desde el punto de vista económico, efectivas, que sean soluciones asumibles, que se puedan implementar y siempre esa integración con un enfoque holístico, ¿no? Integrar todas las diferentes estrategias para conseguir el objetivo combinándolas de la mejor manera posible, definiendo para ello una serie de indicadores del consumo energético, del comportamiento energético de los diferentes edificios que integran el distrito, analizando las tecnologías que existen o desarrollando nuevos modos de integración de esas tecnologías en función de los edificios sobre los que estamos trabajando y bueno, definiendo una serie de nuevas estrategias o trabajando sobre una serie de nuevas estrategias sobre cuestiones energéticas en el planeamiento urbano, dando ese salto, ¿no? a la escala de distrito o de barrio de ciudad. Como comentaba antes, también desarrollar una metodología rigurosa para medir y verificar esos ahorros que estamos consiguiendo a través de la integración de las diferentes soluciones basada en protocolos, en este caso, por ejemplo, el IPMVP, que establece una serie de criterios que son los que hay que desarrollar para conseguir verificar esos ahorros que se han conseguido. Y bueno, y por último, esos otros 2 puntos, el despliegue de mercado para asegurar el impacto del proyecto y de las soluciones que se están desarrollando, que se están analizando, y ese plan de difusión para conseguir llegar a los diferentes actores que tienen un papel dentro de este proceso. Bien, vemos aquí
dos grandes líneas que representan esas dos grandes partes del proyecto. Por una parte tenemos la parte demostrativa que como comentaba, vamos a demostrar sobre esos tres distritos con condiciones diferentes, con características diferentes. Y luego esa parte de investigación que tiene esos 5 puntos y que se va desarrollando a la par que esa parte de demostración, ¿no? Donde vamos a trabajar sobre el diagnóstico, la auditoría energética a nivel de distrito, qué tenemos que considerar para hacer una auditoría a nivel de distrito más allá del propio edificio. Analizar las diferentes tecnologías de conservación de la energía, tecnologías más eficientes, medidas pasivas para conseguir reducir la demanda. Establecer esa metodología que integre cómo podemos evaluar esas diferentes tecnologías, cuál es la mejor combinación de esas tecnologías. Luego la parte de medida y verificación de ahorros, que es una parte también muy importante de esa metodología, donde tendremos que establecer una serie de criterios muy claros para ver sobre qué nos tenemos que fijar para poder verificar los ahorros en esta escala de distrito, ¿no? Y por último la parte de commissioning y monitoring, que va muy relacionada con esa parte de medida y verificación, ¿no? La monitorización a lo largo de todo el proceso antes de aplicar las medidas que vamos a implementar durante el proceso y luego después de haber implementado esas medidas para ver qué mejoras hemos obtenido, ¿no? Y esos dos puntos que aparecen abajo de explotación y de difusión de resultados. Bien, dentro de esa metodología, que la metodología es el marco que nos va a establecer las diferentes fases que tenemos que aplicar y los diferentes criterios que tenemos que establecer dentro de cada una de ellas para alcanzarlas con éxito, tenemos esas fases diferentes, ¿no? Donde lo primero que haremos será realizar un diagnóstico a nivel de distrito, modelaremos el distrito, analizaremos cuál es el estado de los edificios que lo integran, cuáles son sus características y caracterizaremos energéticamente el comportamiento de estos edificios como conjunto, el distrito como conjunto de los diferentes edificios a nivel de auditoría energética. Posteriormente se procede a realizar un diseño conceptual de la solución, analizando en estas primeras fases cuál podría ser la integración de las diferentes tecnologías que se podrían aplicar o las diferentes soluciones que se podrían implementar para conseguir unos objetivos, para luego proceder a negociar con los propietarios, dependiendo de cada caso será la municipalidad o serán los propios usuarios del edificio, para ver cuáles son las medidas que realmente se pueden aplicar desde el punto de vista económico, cuáles son las que se pueden asumir dentro de esa combinación óptima para conseguir los objetivos de ahorro energético y de reducción de emisiones. Pues tenemos que considerar esa parte económica para ver cuáles son las que realmente se pueden implementar. Posteriormente la fase de construcción, donde se realiza el diseño detallado y la ejecución, acompañado siempre de esa parte de monitorización, ¿no? De seguimiento exhaustivo de cuáles son todos los trabajos que se están realizando. Finalmente la puesta en servicio y esa parte de evaluación de las medidas que hemos implementado a través de esos protocolos de medida y verificación. Toda esta metodología va acompañada o tiene como núcleo principal el BIM, el Building Information Modeling, que utilizaríamos como repositorio principal de información y como núcleo que nos va a soportar a las diferentes fases del proceso, ¿no? Ahí será donde tengamos toda la información de las diferentes fases de lo que vamos desarrollando y nos apoyará a las diferentes fases, en la fase de diseño a la simulación energética, en la fase de diseño detallado pues a toda la definición de los diferentes elementos, etcétera. Sin entrar demasiado, más o menos conocemos qué es el BIM. Al final no es más que una base de datos que contiene la información geométrica del edificio en 3 dimensiones y también todo el resto de información asociada al propio edificio, sistemas constructivos, materiales, sus propiedades, etcétera, ¿no? Pasaríamos de ese esquema que aparece en la parte superior a la izquierda, donde los diferentes actores que juegan un papel en este proceso pues tendrían que compartir información de manera unilateral, cada uno con los demás. En cambio, en la parte inferior tenemos ese modelo, que es el núcleo principal, que abastece a todos los implicados en este proceso, ¿no? Aquí sería ir un poco más allá, ya sería un soporte a todas las fases que vamos a desarrollar, pensando en la simulación energética, en el diseño de las soluciones, en el análisis económico, en la planificación de los trabajos, etcétera.
y bueno, soportando a esos 5 elementos fundamentales de la fase esa de investigación que vamos a desarrollar. En cuanto a los compromisos que queremos alcanzar con este proyecto, bueno, queremos conseguir un ahorro energético del 60%, una reducción del consumo en un 60%, reducir también las emisiones de CO2 en 21.000 toneladas anuales. Finalmente conseguiremos renovar dentro del marco de este proyecto 57.000 metros cuadrados en un total de 860 viviendas, involucrando a más de 2.500 usuarios. Decir que al margen de la financiación de la Comisión Europea dentro del proyecto, los socios del proyecto tendrán que aportar otra parte para conseguir que se lleven a cabo estas renovaciones, ¿no? Aportando casi 6 millones de euros. Y bueno, finalmente pues habrá más de 200 participantes en todas las fases del proyecto que finalmente serán formados en todo este desarrollo, en esa metodología que se va a desarrollar, en la investigación sobre las diferentes tecnologías, etcétera. En cuanto a los impactos, muy brevemente, no sé cómo vamos. Bien. Vale. En cuanto a los impactos, bueno, pues queremos alcanzar diferentes niveles, tenemos diferentes audiencias y queremos alcanzar estas audiencias de manera diferente, ¿no? Centrándonos en cada uno de los aspectos fundamentales, ¿no? Tenemos un gran grupo que sería el de profesionales, investigadores y todos los actores que juegan un papel en este tipo de desarrollos. Tenemos a las autoridades locales que también tienen un papel muy importante y bueno, y finalmente el público en general, ¿no? En cuanto a las autoridades locales, establecemos una serie de objetivos. Queremos favorecer, en la medida de lo posible, o al menos influenciar en la creación de un marco legislativo favorable para aplicar este tipo de medidas, ¿no? Conseguir que al final la Administración sea consciente de que a veces hay que realizar cierto tipo de modificaciones para poder llevar a cabo este tipo de obras. Maximizar, desarrollar y coordinar todas las potencialidades de cada uno de los demostradores. Los 3 ayuntamientos propietarios de cada uno de los demostradores son socios del proyecto y bueno, pues al final en ese intercambio de información o esa maximización o coordinación de los trabajos que se van a desarrollar, pues bueno, conseguiremos establecer una red de trabajo entre esos tres puntos, ¿no? Y bueno, finalmente pues buscar un efecto multiplicador, ¿no? Al final, teniendo 3 demostradores en países diferentes donde el ayuntamiento está implicado en el desarrollo de estas soluciones, pues bueno, también ayudará a que otros ayuntamientos consigan adherirse a este tipo de proyectos. En cuanto a los profesionales, investigadores y actores en general, bueno, pues nos encontramos aquí hablando sobre este tipo de temas y bueno, pues finalmente queremos llegar a todos estos públicos, ¿no? A los promotores, a asociaciones profesionales, a agencias especializadas en la gestión energética de la edificación, entidades certificadoras, inversores y a toda la comunidad, perdón, a toda la comunidad investigadora, ¿no? Son todos los actores principales que participan en este proceso. Y bueno, y quizá la parte más importante, llegar al público en general, ¿no? Al final lo que tenemos que conseguir es llegar al público para concienciar de todos los beneficios que se pueden lograr aplicando este tipo de medidas, ¿no? Sobre todo si conseguimos soluciones que sean asumibles desde el punto de vista económico, ¿no? Entonces, conseguir llegar al público sobre los beneficios que se pueden lograr aplicando estas soluciones. Y acercar la innovación al público en general también, ¿no? Es cierto que siempre parece algo que está muy lejano, ¿no? Que es muy difícil llegar al público, pues conseguir finalmente acercarnos a ellos con las soluciones que estamos desarrollando para que sientan que se pueden aplicar este tipo de medidas y que es algo asumible. Bien, y sobre los demostradores, brevemente, estos son los demostradores, los 3 demostradores sobre los que estamos trabajando. Los 3 distritos se encuentran en las ciudades de Kartal, Estambul, en Génova y en Valladolid. Son 3 demostradores, como comentábamos antes, que se encuentran en diferentes regiones climáticas y bueno, tienen diferentes perfiles de uso. Los tipos de uso de los edificios son diferentes. También la propiedad de los edificios, incluso la propia tipología de los edificios. También hemos establecido una serie de objetivos diferentes en función de cada uno de los demostradores. No para los 3 demostradores tenemos los mismos objetivos, sino que en función de las características particulares de cada uno se alcanzan una serie de objetivos diferentes que en cualquier caso son muy ambiciosos para los 3. O sea,
conseguido o pretendido un alto nivel de ambición en las medidas que vamos a aplicar. Y, como comentábamos, las municipalidades responsables o propietarias de cada uno de los demostradores se encuentran en el consorcio del proyecto, lo cual es muy beneficioso. El primero de ellos, el que se encuentra en la ciudad de Kartal, en Estambul, son 3 edificios que hemos seleccionado dentro de un distrito, 3 edificios representativos que representan el resto de tipologías o de tipos que podemos encontrar dentro del distrito, ¿no? Y caracterizan los comportamientos energéticos de todos estos edificios. El mayor problema que encontramos en este distrito es que existía un nivel muy bajo de aislamiento, con lo cual teníamos que trabajar sobre todo sobre medidas pasivas, ¿no? Acompañándolo de una serie de mejoras sobre los sistemas de frío y calor con que cuentan estos edificios e integración de una serie de soluciones de energías renovables en la propia envolvente de los edificios. Estas son las 3 tipologías de edificios que tenemos. En la zona de la derecha aparecen 2 tipologías residenciales que actualmente están en uso, un bloque lineal y un bloque más compacto, un bloque de pocas alturas, en el tipo 3 en la zona de la derecha. Y en la parte de la izquierda vemos un gran edificio que se concibió como residencia de ancianos, pero que nunca llegó a estar ocupado debido a los problemas de confort que presentaba y al gran consumo energético que tenía. Nunca llegó a utilizarse el edificio como tal. Entonces, bueno, dentro de este proyecto lo que se va a hacer es renovar el edificio y cambiar su uso para convertirlo en vivienda pública. En cuanto a la financiación, bueno, muy brevemente, por centrarnos un poco en Valladolid, que es el caso de estudio sobre el que trabajamos. En cuanto a la financiación, bueno, es financiación pública. En la parte superior vemos la inversión, los diferentes inversores que participan en las medidas que se van a aplicar. Tenemos la contribución de la Unión Europea financiando este proyecto y, bueno, el resto pues sería a cargo de la municipalidad y abierto a la posibilidad de que entrase una empresa de servicios energéticos asumiendo una parte. Y en la parte inferior vemos los beneficiarios. Los principales beneficiarios son los inquilinos, ya que, bueno, lo van a ver repercutido en su factura energética. Por otra parte, la municipalidad o la empresa de servicios energéticos si entrase con su modelo de negocio y, bueno, supondría pues un nuevo negocio para el ayuntamiento. En cuanto al distrito de Génova, es un distrito de vivienda social que se encuentra en la ciudad de Génova, en el norte de Italia. Tiene un esquema de propiedad muy diverso. Nos encontramos con edificios públicos o con propiedad pública, con propiedad privada. Es muy heterogénea la infraestructura de sistemas energéticos que tiene. Algunos están renovados, otros no. Y también la población. Encontramos muchos diferentes tipos de población dentro del distrito. Muy brevemente, bueno, los edificios sobre los que vamos a trabajar es un complejo que tiene diferentes tipologías de viviendas. Entonces, bueno, finalmente pues hemos elegido una parte del complejo que representa todos estos tipos de las tipologías diferentes que nos podemos encontrar y las diferentes viviendas con distinto comportamiento energético. En cuanto a la financiación, bueno, es un esquema similar donde tenemos la contribución de la Unión Europea y, bueno, la parte que asumiría la municipalidad. Y los beneficiarios finalmente serían exclusivamente los inquilinos, ya que, bueno, son una serie de edificios donde los usuarios tienen una renta fija. Entonces, el objetivo con este proyecto es no aumentarles la renta y dentro de esa renta están incluidos los consumos energéticos. Por lo tanto, el ayuntamiento finalmente lo que pretende es no aumentar esa renta y los consumos energéticos que ya quedan incluidos dentro, pues finalmente quedarían, los beneficiarios serían esos inquilinos. En cuanto al 4 de marzo, es el distrito sobre el que estamos trabajando en Valladolid, es sobre el que trabajamos directamente el centro tecnológico junto con otras empresas del proyecto. Se diseñó en 1955 como área residencial y se encuentra al sur de la ciudad en uno de los principales bulevares de la ciudad, en el Paseo Zorrilla. Se construyó entre el 55 y el 60 y, bueno, los edificios pues presentan bastantes carencias desde el punto de vista energético. No encontramos aislamiento en ninguno de los elementos de cerramiento. Entonces, bueno, desde el punto de vista energético tienen un comportamiento bastante malo.
El distrito está compuesto por 1.900 viviendas en un total de 190 edificios y con una densidad de población muy elevada y también una alta densidad constructiva, ¿no? Tenemos 100 viviendas por hectárea y 200 habitantes por hectárea. Tenemos dos tipologías dentro del distrito. Los sistemas constructivos son muy similares, lo único que cambia es la tipología del edificio, ¿no? Tenemos una serie de bloques lineales que son la mayor parte de la superficie del distrito y luego una serie de torres que aparecen repartidas a lo largo del distrito. Aquí podemos ver el plano del distrito en la parte inferior, el plano del proyecto original, donde se ven esos bloques lineales con diferentes orientaciones y con su distribución y esas torres que aparecen distribuidas por el distrito. Y en la parte de la derecha vemos una serie de unidades grupales que hemos definido para analizar, para desarrollar esa metodología sobre la que estamos trabajando, considerando un conjunto o como subconjuntos dentro del distrito, unidades grupales que podamos convertir en pequeñas unidades de consumo casi nulo, ¿no? Para finalmente conseguir que el distrito sea ese conjunto de pequeñas unidades que son de consumo casi nulo. Unos números que se realizaron en la fase de propuesta y que actualmente estamos en revisión. Estamos hablando de que antes nos encontrábamos con un consumo medido de las facturas energéticas de 146 kWh metro cuadrado año y pretendemos, con la serie de medidas que queremos implementar, que el consumo baje hasta 56 kWh. Conseguiríamos, por lo tanto, un ahorro energético del 61% y evitar unas emisiones de CO2 de 635 toneladas anuales. El área total del distrito son 81.000 metros cuadrados, pero dentro del ámbito del proyecto, sobre lo que vamos a intervenir o lo que vamos a rehabilitar son 21.000 metros cuadrados de toda ese área. En cuanto termino ya. 30 segundos. Las principales medidas que vamos a implementar o que vamos a analizar para ver si se pueden integrar dentro del distrito. En cuanto a las soluciones pasivas, bueno, sistemas de fachada ventilada con aislamiento exterior, elementos de sombreado para controlar la radiación directa y luego en cuanto a medidas activas, mejora de la eficiencia de los sistemas de iluminación y también de los sistemas térmicos, instalaciones solares térmicas, solares fotovoltaicas y sistemas de calefacción de distrito con biomasa. Son una serie de medidas que se propusieron y que actualmente estamos analizando para ver su viabilidad. En cuanto a la financiación, bueno, tenemos dos modelos, dos posibilidades de financiación. La primera de ellas tendríamos en la inversión de esa contribución de la Unión Europea, la municipalidad y los propietarios financiarían el resto de la obra y bueno, los beneficiarios serían los propietarios y también es un modelo que está abierto a que entre una empresa de servicios energéticos que asumiría parte del coste de la inversión y bueno, también se beneficiaría del retorno. Perdón por el retraso. Eso es todo. Si tienen cualquier duda, pues bueno, podemos hablarlo después. Gracias.